Vale. Pues la siguiente charla, que se titula Asesoramiento de riego para cultivos genéricos a partir de estaciones agroclimáticas, situación actual en Canarias. Esta charla la imparte Juan Antonio Évora, que es un compañero del Servicio de Obras y Desarrollo Rural de la Dirección General de Agricultura. El problema es que en esta dirección general, en este servicio a final de año, están continuamente volando y haciendo viajes para las inspecciones de las obras, y a Juan Antonio le daba mucho miedo no poder llegar por un retraso de un vuelo o lo que sea. Entonces, esta es la única que tenemos grabada previamente, pero tenemos la suerte de que se va a poder conectar en directo en cuanto termine la charla para responder en vivo vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proyectarla ya grabada. Es un poquito más corta porque dura como media hora, o sea que hoy acabaremos un pelín antes, pero se lo debíamos porque ayer nos alargamos un poquito más, ¿vale? Pues cuando quieras, Delia, si puedes poner la charla de Juan Antonio. Gracias. Sí, deja de compartir, Benasco. Ah, Benasco. Vale, perdón. Reanudar la función. Aún mortales en muchos países y miles de niños ¿Y me puedes descompartir tú, Delia? Su función de compartir pantalla está en pausa. ¿Me he dejado de compartir? Está aquí. Ahora. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, ya. Acuérdate de apagarte el micro, Benasco. Vale. ¿La ven? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación de...? Sí, Delia. La vemos, Delia, la vemos. Bueno, confírmenme que la oyen y pongo muteado, ¿vale? Vale. Buenas tardes a todos. Me presento. Oye. Soy Juan Antonio Évora, de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias. Antes de empezar, pues agradecer a los organizadores de Apogeo, pues el que nos hayan invitado a participar en estas charlas. Bueno, aquí ven un breve índice de lo que vamos a tratar. En primer lugar, hablaremos muy por encima de las estaciones agroclimáticas para regadío y sus características. Después daremos o repasaremos las nociones básicas del asesoramiento de riego a partir de dichas estaciones. Y por último finalizaremos con la situación actual en Canarias en esta materia, cómo estamos y a dónde queremos llegar. Bueno, antes de empezar con las características de las estaciones, pues claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué fenómeno es el que queremos medir? Antes de abordar a comprar una estación y ver qué necesitamos. Según el fenómeno que queramos medir, pues intervendrán unas variables que influyen en dicho fenómeno y en función de ese tipo de variables, pues veremos qué tipo de sensores nos hacen falta. Ese es el primer paso. Bien, ¿de qué fenómeno estamos hablando? Pues aquí les presento un esquema donde se puede entender. Por un lado, en el sistema estamos en un cultivo, tenemos un cultivo con unas plantas y un suelo. Bien, en relación al agua, las entradas de agua a este sistema, en el sistema planta-suelo, tenemos por un lado la lluvia, que es la forma natural de entrada de agua, y el riego, ¿de acuerdo? Y después como salida hay otra salida que es la percolación profunda, ¿vale? Que es el lavado del agua cuando regamos en demasía, pues se pierde en los estratos profundos del suelo. Y por otro lado tenemos la salida del sistema del agua. Pues aquí ven varias flechas. Por un lado está la transpiración, que es la pérdida de agua a partir de los estomas de las hojas. La evaporación es la pérdida de agua que se produce directa desde el suelo hacia la atmósfera. Y después aquí vemos una serie de flechas como la escorrentía, no es habitual en un riego, pero puede existir. Un flujo subsuperficial, que es la pérdida de agua lateral en el perfil del suelo, tampoco es habitual. La percolación profunda por el lavado de sales, perdonen, antes me equivoqué y debería haber dicho como posible entrada también la ascensión capilar por
capas freáticas cercanas al suelo. Y después como, bueno, también tenemos aquí otra entrada de flujo superficial. Bueno, pero para resumirles, tenemos como entradas el agua de lluvia y el riego, y como pérdida en una situación normal, únicamente la transpiración y la evaporación. Obviando estas flechas de aquí, de la parte de abajo, en una situación normal, la pérdida de agua es la suma de la transpiración más la evaporación. Pues bien, lo que no compensemos con la lluvia, hay que aportarlo con el riego, ¿de acuerdo? Para mantener aquí unas condiciones óptimas de humedad en el suelo. Esto a lo que nos lleva es a que el fenómeno que tenemos que intentar medir para ver cuánta cantidad de agua tenemos que meter en el sistema es la transpiración más la evaporación. Bien, tanto la transpiración como la evaporación se juntan en un término común, resultado de su suma, que se llama evapotranspiración. Bien, pero la siguiente pregunta que nos hacemos, pero bien, ¿de qué cultivo? Pues bueno, a nivel internacional se ha establecido como un cultivo de referencia un cultivo de hierba de 12 centímetros de altura y un albedo de 0,23, ¿vale? Es lo que llamamos ET sub 0 o evapotranspiración de referencia. Esta evapotranspiración de referencia depende únicamente de variables meteorológicas. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la radiación, radiación solar. A mayor radiación solar, mayor ET sub 0, mayor evapotranspiración se produce. El segundo factor, temperatura del aire. A mayor temperatura, mayor evapotranspiración. Tercer factor, la humedad atmosférica. A mayor humedad atmosférica, se reduce la evapotranspiración. ¿De acuerdo? Esto se debe a que hay un menor diferencia de humedad entre la hoja y la superficie que rodea la hoja, con lo cual se produce menos transferencia de agua desde la planta a la atmósfera. Y por último, la velocidad del viento también influye en la evapotranspiración. A mayor velocidad, mayor ET sub 0, porque el agua que es transpirada por la planta se encuentra en la superficie de la planta, y cuanto mayor viento hay, mayor arrastra su humedad y se produce una mayor diferencia de humedad entre la hoja de la planta y la atmósfera, con lo cual se pierde más humedad. Bueno, ¿cómo calculamos esa evapotranspiración de referencia? Pues hay un estándar internacional que es la ecuación de Fao-Penman-Monti, una ecuación ya contrastada de hace muchas décadas, que es la que se usa por todas las entidades que calculan, o todas las personas que calculamos las necesidades de riego. Es una ecuación compleja, donde entre otras variables intervienen las que les comenté antes: la temperatura, la humedad, la radiación y el viento. Tradicionalmente también existían otros métodos para evaluar la evapotranspiración de referencia, cada vez más en desuso, como son Blaney-Criller, radiación, Penman modificado y el tanque vaporimétrico. El tanque vaporimétrico se sigue utilizando habitualmente, pero entre los inconvenientes es que requiere de un constante mantenimiento. Bueno, y aquí ya les presentamos una estación típica para asesoramiento de riego. Recuerden que las variables que queríamos medir eran el viento, la humedad, la temperatura y la radiación solar, ¿de acuerdo? Pues bueno, las estaciones que habitualmente son utilizadas, al menos por la administración pública en Canarias, son tipo Campbell o tipo TIE. Estos son marcas comerciales de estaciones. El estándar de Penman-FAO, Penman-Monti-FAO, establece que las variables meteorológicas deben de medirse a 2 metros de altura. Por eso tenemos aquí un trípode con un mástil en el cual se sostienen los sensores a 2 metros de altura. Generalmente se encuentra alimentada por un panel solar
que da corriente, o sea, que alimenta una batería y esta a su vez pues alimenta a lo que es un data logger, que es un aparato donde se almacenan los datos, y un modem, que es el que envía los datos pues a los servidores donde estén alojadas las bases de datos. Las comunicaciones son vía móvil, SM o GPRS. En cuanto a la captación de datos, al menos en las del Gobierno de Canarias que pertenecen a la red SIAR, tanto la temperatura como la humedad se captan cada 10 minutos, tenemos un dato, y en relación al viento y a la radiación solar, tenemos datos cada 10 segundos. Y bueno, aquí vemos un pluviómetro que también coge datos cada 10 segundos. En cuanto a los sensores, los que les comentaba, fundamental el sensor de temperatura y humedad, que está alojado aquí en este cacharrito. El sensor de viento, que tenemos aquí para ello una anemoveleta, que te coge tanto velocidad de viento como dirección del viento. Y para la radiación solar tenemos un piranómetro, que es como se llama el sensor. Y aparte de estos sensores, que son los que captan las variables que van a influir directamente en lo que va a evapotranspirar nuestro cultivo, tenemos aquí un pluviómetro, que es fundamental porque si recuerdan el esquemita inicial, que se los pongo, tenemos como entradas de agua el riego y la lluvia. Esto es fundamental también recogerlo. Eso lo hacemos con el piranómetro. Vale, más cosas sobre las estaciones agroclimáticas, las características que deben tener. Al menos las estaciones de las administraciones públicas, pues esos datos van alojados en servidores del organismo de que se trata, bien de la consejería o bien de los cabildos o del ministerio. Esto es fundamental para tener seguridad en cuanto al almacenaje de datos. No los alojamos en la nube ni en servidores virtuales, etcétera, etcétera. Siempre en servidores de la administración. Importante, los datos que capten los sensores hay que hacerles un control de calidad o un chequeo, porque los sensores a veces pues toman datos erróneos. Es habitual que en algún caso pues aparezcan temperaturas de 0 grados o datos negativos en humedad relativa y demás. Bien, pues hay que hacer un filtrado de esos datos, eliminarlos o bien corregirlos con otras estaciones que estén cerca o otra fuente de datos. Eso es fundamental para la veracidad del dato. Y también, y no más importante, tenemos los mantenimientos. Claro, lo fácil de una estación agroclimática es montarla. Siempre y cuando tengamos el suelo disponible. Pero claro, una vez montada, hay que hacer una serie de mantenimientos para que los sensores estén en adecuadas condiciones de funcionamiento. Al menos nosotros en el Gobierno de Canarias y en la red SIAR tenemos 3 tipos de mantenimiento. Un mantenimiento que llamamos correctivo, que nosotros, sino cuando se nos estropea un sensor, porque lo detectamos en la validación de datos, detectamos que hay algún tipo de problema, pues vamos a la estación y vemos qué pasa. En algunos casos necesitan un simple ajuste y en otros muchos, pues hay que cambiarlo completamente. Después tenemos otro tipo de mantenimiento, que es el preventivo. Como su palabra dice, es para prevenir posibles problemas en los sensores. Se va cada 6 meses aproximadamente y se hace un chequeo de toda la estación. Y después tenemos un último mantenimiento, que es el de la calibración. Este es muy importante porque gracias a este tenemos la seguridad de que los sensores están midiendo bien. Para ello llevamos un sensor hermano al que queremos calibrar, por ejemplo, una anemobleta. Tenemos una anemobleta calibrada de laboratorio y vemos o comprobamos que miden lo mismo. Básicamente esa es la operación de calibrado de los sensores. Este mantenimiento, como les digo, es fundamental. Si no se realiza, al cabo de poco tiempo, pues la estación dejará de captar datos con precisión.
Bueno, volvemos otra vez al esquema de la evapotranspiración, porque si recuerdan, lo que queremos captar con la estación agroclimática es la ET sub 0. Se cogen los datos, se obtienen los datos de los sensores que les acabo de comentar, se meten en la formulita de Penman-Montifau y nos sale un dato, ¿vale? Pero ese dato hace referencia al cultivo de referencia, al pasto que les comenté, de 12 centímetros de altura y demás. Pero claro, nosotros no tenemos ese cultivo. A lo mejor tenemos otro, una platanera, una viña, un aguacate. Bien, pues aquí ven un salto entre ET sub 0 y ET sub C. ET sub C ajustada. Que no es otra cosa que la evapotranspiración que vamos a tener en nuestro cultivo. ¿De acuerdo? Bien, ahora les explicamos cómo hacemos el paso de T sub 0 a nuestro cultivo, la T sub C. Pero antes ya nos metemos con explicar un poquito el asesoramiento de riego en qué consiste. Cuando hablamos de asesoramiento de riego, bueno, tenemos dos niveles, uno que es a nivel comarcal, que se trata en ofrecer al agricultor un dato de dosis de riego, litros por planta o litros por metro cuadrado, para un determinado periodo futuro, la semana que viene, 2, 3 días vista. Y después tenemos otro nivel que es a nivel de finca, que no es otra cosa sino ofrecer al agricultor una dosis y una frecuencia, en función ya de su sistema de riego y el suelo concreto que tenga en cada finca. Es importante incidir aquí de que dar datos muy generales o unidades extrañas para el agricultor como milímetros y cosas así, pues bueno, dificultan el uso de ese dato. Al final hay que ir a lo fácil, a litros por planta o litros por metro cuadrado. Bien, después, en cuanto al asesoramiento, ¿de qué depende su calidad? Por un lado, como vimos, de los datos meteorológicos, de lo bien o mal que estén nuestras estaciones agroclimáticas. Y después, fundamental, que eso no está escrito muchas veces en ningún manual, del técnico que elabora esa recomendación, tanto de su dedicación en tiempo como su experiencia. ¿Por qué decimos esto? Esto no lo decimos gratuitamente, esto lo decimos en base a la experiencia de todos estos años en Canarias. Los datos que obtenemos de las fórmulas muchas veces no reflejan la realidad de lo que sucede en en el sistema suelo-planta o en nuestra finca. Hay que contrastarlos y modificarlos en función pues, de las condiciones locales que tengamos climáticas y muchos microclimas, de nuestras técnicas de cultivo. A veces en un cultivo tenemos una cubierta de pinocha, de plástico, tenemos invernaderos, tenemos suelos de diferentes orígenes con sus características, así como calidades de agua pues muy salinas o poco salinas. Bueno, aquí ven el término de ET sub C, que lo obtenemos aplicando un coeficiente de cultivo al ET sub 0. ET sub 0, recuerden, venía de la formulita. K sub C viene tabulado en los manuales de FAO y obtenemos nuestra ET sub C. ¿De acuerdo? Después la ET sub C, olvídense ahora de esto, la ET sub C la mayoramos. Bueno, primero le quitamos lo que evapotranspira al cultivo, le quitamos lo que ha llovido, lo mayoramos por una eficiencia de aplicación en función de lo bueno o lo malo que seamos aplicando el agua para que llegue a las raíces de las plantas, o bien lo mayoramos en función de lo uniforme o no que sea nuestro sistema de riego y la calidad del agua que tengamos. Estos son términos que mayoran a la ET sub C, menos la precipitación efectiva. Bien, pero estos son fórmulas que probablemente ustedes ya han visto más veces, son las fórmulas típicas que se usan en agronomía, pero ahora entramos en la parte de experiencia del prescriptor o del técnico que haga el asesoramiento de riego. La primera pregunta, ¿qué ET sub 0 utilizar? ¿Por qué lo digo? Está claro que la ET sub 0 viene de la formulita que les indiqué,
Pero nuestra recomendación es a futuro, para la semana que viene o para los siguientes 3 o 4 días. Tenemos varias opciones. Por un lado, usar la evapotranspiración que se ha producido la semana anterior, que esa sí la conocemos. Tenemos los datos meteorológicos, los hemos captado en nuestra estación, se mete en la formulita y tenemos un dato. Esa es la ventaja. Y el inconveniente de esta opción es que no nos adelantamos a posibles fenómenos extremos de la semana que viene, de que venga una ola de calor, o lluvias intensas, o vientos fuera de lo normal. La segunda opción, utilizar una ET sub 0 calculada en función de una predicción meteorológica. Esto sería lo ideal, que una empresa externa estime unas variables meteorológicas para el periodo futuro, la meta en la formulita de ET sub 0 y nos calcula un dato. Los inconvenientes, como toda predicción, es que puede haber desviaciones, y dependemos de una empresa especializada externa, que a veces en la administración es complicado disponer de ella. Y después tenemos una tercera opción, que es esta, a ver si la señalo, que es una evapotranspiración media histórica del próximo periodo al cual queremos dar la recomendación. Esta media histórica vendría de todos los años de datos que tenemos, pues sacamos la media de la semana de la que queremos emitir una predicción y se da el dato. Pero lo mismo, todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Esta media histórica es una media, con lo cual tampoco recogería los posibles picos en cuanto a temperaturas, vientos, lluvias, etc. Conclusión, lo que ponemos aquí. Al final es decisión del técnico prescriptor qué datos o combinaciones de los mismos hay que tomar para basar nuestra recomendación. Y al final muchas veces dependerá de lo que tengamos más a mano o lo que tengamos más disponible. A esta dificultad inicial de ver qué ET sub 0 utilizar, tenemos una dificultad añadida. Bueno, he puesto aquí dificultad, pero puede también ser una ventaja, que son los datos que estamos obteniendo del lisímetro de pesada que hay ubicado en Tejina, en la finca de la Mosca del Cabildo Tenerife. Un lisímetro de pesada no es otra cosa sino una cubeta, que la ven aquí, en este caso es de 2×2, casi 1 metro de altura, le metemos tierra y plantamos un cultivo encima. En este caso, si se fijan, se ha plantado un cultivo de hierbas similar o igual al que decía el método de ET sub 0 Penman-Monty, el método utilizado por FAO, ¿de acuerdo? Un poco para verificar empíricamente qué ET sub 0 estamos teniendo. Esto es una maceta, básicamente, al cual se le aplica un riego. Ese riego está totalmente controlado, el agua que se le mete a la maceta o a la cubeta. Y debajo de esta cubeta tenemos unas células de pesada muy precisas que detectan la variación de peso. Pues bien, esa variación de peso, si tenemos totalmente controlada el agua que entra en la cubeta mediante el riego, esa diferencia de peso es la que ocurre como consecuencia del agua que se pierde o se evapotranspira a través de la hierba que hemos plantado aquí. Aquí, si se fijan, al lado de la cubeta tenemos una estación meteorológica, igual que las que les comenté antes, una TIA en este caso, es del Cabildo. A partir de los datos de esta estación obtenemos unas variables, esas variables las metemos en la fórmula y nos da un dato, X. Bien, eso contrastado con la evapotranspiración que hemos estimado con el lisímetro, tenemos otro dato. Pues bien, la conclusión a lo largo de estos 2 años de experiencia del Cabildo es que la evapotranspiración de referencia real que tenemos aquí es aproximadamente entre un 20 y un 30% menor que la que obtenemos de la fórmula de FAO, al menos en las vertientes norte, ¿de acuerdo? Eso significa, para entendernos, que en muchos casos estamos sobreestimando con los métodos clásicos nuestra evapotranspiración y por tanto las necesidades de agua de riego, en general para todos los cultivos. Bien,
Y como otra pata o pilar del asesoramiento, para resumir, para no olvidarnos, tenemos las variables meteorológicas, los datos del lisímetro y por último lugar tenemos las fincas de seguimiento, que a lo largo de estos años, y en base a la experiencia del proyecto Tenerife, se ha demostrado que son fundamentales. ¿Para qué? Para ajustar el dato de recomendación. Esto no es otra cosa sino comprobar de que estamos emitiendo un dato razonable de recomendación de riego. ¿Cómo lo verificamos? Pues comprobando la humedad del suelo de un determinado cultivo, en este caso platanera. Aquí tenemos unos tensiómetros, dos en concreto. Esto es un tubito de unos 70 centímetros de largo, 1 centímetro largo según el modelo. Se ponen a diferentes alturas y mediante estos tensiómetros captamos la humedad que hay en el suelo. Si la recomendación que emitimos es superior a la que realmente demandan las plantas, se detectará a través de los tensiómetros de que hay un exceso de humedad. Y al contrario, si la recomendación se queda corta, pues los tensiómetros detectarán que hay un secado excesivo del suelo. Esto es fundamental para al menos establecer el orden de magnitud de la recomendación. Bien, una vez repasado tanto las estaciones agroclimáticas, las características que deben de tener, como las nociones muy básicas del asesoramiento de riego que les acabo de enumerar, que son 3 o 4, pasamos ahora a ver cómo estamos, tanto a nivel de estaciones como de asesoramiento, en Canarias. Bueno, a nivel de estaciones tenemos varias cosas. En primer lugar, tenemos la red CIAR. Posiblemente les suene. Se trata del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Esto es una red de carácter nacional, está implantada en todo el territorio nacional, fue impulsada en su día por el Ministerio de Agricultura, ya lleva algo más de 20 años implantada, y en Canarias tenemos concretamente algo más de 30 estaciones. Muchas de ellas pertenecen al Ministerio, pero también tenemos estaciones pertenecientes al ICIA y a los cabildos de La Palma y Lanzarote. Tenemos otra red muy importante, que es la red Agrocabildo, implantada en Tenerife. Seguramente que les sonará. Consta de algo más de medio centenar de estaciones, de las que al menos una decena o unas 12 son las que se utilizan actualmente para elaborar las recomendaciones de riego. Hay otras muchas ubicadas en las medianías que, aparte de utilizarse para el riego, se usan para emitir avisos fitosanitarios fundamentalmente. Hoy en día la red de Agrocabildo está integrándose en la red CIAR y en breve se mostrarán en el mismo visor, en la misma plataforma. Y en tercer lugar tenemos la red Agro-Lanzarote. Es similar a la red Agrocabildo, pero ubicado en Lanzarote. Y consta de un total de 6 estaciones, de las cuales 3 pertenecen allá a la red CIAR. Bien, aquí vemos una ubicación de las estaciones de la red CIAR en la provincia occidental. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos las estaciones ubicadas en la provincia oriental, en Las Palmas de Gran Canaria. Si se fijan, hay estaciones ubicadas en las 7 islas del archipiélago. A ver, vale. Aquí, bueno, aquí también estamos mostrando las mismas estaciones de antes, pero un poquito más ampliadas. Aquí lo que es importante decir es que las estaciones en su totalidad están ubicadas en las grandes áreas regables de Canarias, es decir, en las zonas costeras. ¿Por qué? Porque la mayor demanda de agua en la agricultura tiene lugar en esa zona, sobre todo como consecuencia del cultivo del plátano. Dense cuenta que, por ejemplo, en la isla de Tenerife, o en la isla de La Palma, que es la que tenemos aquí, casi el 90 o más del 90% del consumo agrario de la isla
es consecuencia del cultivo del plátano. Es un cultivo que demanda mucha agua. Y también, por ejemplo, en la isla de La Palma, el consumo hídrico agrario es casi la totalidad o una buena parte del consumo hídrico de la isla. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos estaciones agroclimáticas en esta zona, intentaremos con el objetivo de ajustar en la medida posible los riegos, a efectos de optimizarlo. Ahí es donde podemos conseguir un ahorro que puede tener una repercusión en el conjunto de la isla, a nivel hidrológico de la isla. Podríamos poner también estaciones en otras zonas, como por ejemplo en Gran Canaria, donde ven estaciones situadas en las medianías. Pero aquí en el caso concreto de Gran Canaria es porque el regadío llega casi hasta la cumbre, por lo menos en la zona norte. Y aquí también puede haber una repercusión en el ahorro de agua. En otras zonas no hemos colocado porque o bien el consumo hídrico unitario es pequeño o hay muy pocas superficies de cultivo. Bueno, y aquí vemos el caso particular de Tenerife, donde confluyen las dos redes que les comenté. La red CIAR, que son estos puntitos violetas, y la red de Agrocabildo. Si se fijan, tienen una alta densidad en el territorio. Está muy bien cubierta la isla. Bueno, ya hemos repasado cómo estamos con las estaciones y ahora pasamos a cómo estamos en el asesoramiento. Bien, ¿cuáles son de qué datos dispone el agricultor o los técnicos para asesorar o para ajustar sus riesgos? Bueno, tenemos tres grandes bloques. Por un lado, el Ministerio de Agricultura ofrece los datos agroclimáticos procedentes de la red CIAR y también ofrece una recomendación únicamente recomendada en la aplicación de la fórmula de Pema-Monti-FAO, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de ajuste. Los datos están disponibles en la web del Ministerio, aquí tienen el enlace, y recientemente, hace ya un par de años, sacó una app que está a disposición de todo el mundo, que se llama la app CIAR, que da recomendaciones a nivel de finca. Ahí metes los datos de tu finca, de suelo, de riego, y lo que hace la aplicación es un balance de agua en el suelo, que te permite pues ajustar los riegos. El segundo bloque de asesoramiento es el que aporta la comunidad autónoma. Empezamos por el Ministerio y ya estamos por la comunidad autónoma. Ofrece datos agroclimáticos y recomendación basada en Pema-Monti-FAO, sin ajuste. Ahora veremos cuando lleguemos al capítulo qué significa esto del ajuste. Por un lado tenemos el visor geográfico de la consejería, donde se muestran las estaciones y puedes acceder a todos los datos que derivan de ellas, hasta la ET sub 0 a día de hoy. Aquí tienen el enlace. Y el ICIA, como organismo autonómico, emite recomendaciones para una amplia variedad de cultivos, entre ellos la viña. Aquí tienen el enlace. Bueno, aquí ven un ejemplo del visor que tenemos a nivel autonómico. Ven que mostramos las 7 islas y pinchando en cada puntito, aquí posiblemente no lo vean muy bien, cada puntito de esto es una estación, o donde vemos una etiquetita tenemos una estación. En este caso se muestra la última temperatura registrada. Pues bueno, pueden acceder a todos los tipos de datos que hay disponibles. Como ya les digo, hasta la ET sub 0. Y el ICIA da el siguiente paso, que es emitir una recomendación de riego. Aquí se puede seleccionar cualquier tipo de cultivo, entre ellos la viña, y se le aplican unos K/C ya tabulados y establecidos, y se establece aquí una dosis diaria para una semana determinada. ¿De acuerdo? Bien, y aquí llegamos al tercer escalón de asesoramiento que tenemos en la comunidad autónoma, que es la que ofrece el Cabildo Tenerife. Esta recomendación está basada, por un lado, en los datos agroclimáticos de la red de Agrocabildo, que como pudieron ver es muy densa. Aplican también la fórmula de Pema-Monti-FAO, pero lo que los diferencia del resto, tanto de la comunidad autónoma como del ministerio, es que tienen en cuenta los datos del lisímetro de pesada y los datos de las fincas de seguimiento, lo que permite un ajuste final de la recomendación.
generalmente a la baja respecto a tanto a la comunidad autónoma como al ministerio, con lo cual el dato que ofrece el Cabildo de Tenerife a día de hoy creemos que se acerca más a la realidad de lo que sucede en el conjunto suelo-planta, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de, bueno, de una de las recomendaciones que emita para Platanera tanto a nivel comarcal. Básicamente el Cabildo se centra en el cultivo del plátano por la razón que les comenté, desde el que más consumo hídrico representa a nivel insular, pero también ofrece datos para el aguacate, olivo y cítrico. Bien, como resumen de todo esto, cogiendo una zona determinada, por ejemplo, Buenavista del Norte, y para las fechas o para el periodo que va entre el 20 de octubre y el 26 de octubre, el ICIA ha dicho que para la platanera recomienda un riego de 3,88 milímetros día. Milímetros son litros metro cuadrado y día. Mientras que Agrocabildo dice que recomienda 2,76. Si se fijan, esto es una diferencia de 1,12, lo que representa un 40% de diferencia. Esto es lo que estamos a día de hoy desde la comunidad autónoma intentando evitar, porque lo que no puede ser es que para una misma zona, un mismo cultivo, dos administraciones difieran tanto en el dato que dan a los usuarios, a los técnicos y a los agricultores. Esto es debido simplemente a lo que yo les comenté, al método de cálculo. En los ajustes que se realizan después de aplicar las fórmulas que les enumeré anteriormente. Bien, como conclusiones y para ya terminar, en cuanto a las estaciones para el regadío, fundamental captar la temperatura, la humedad, la radiación, el viento y la precipitación. Con esas variables podemos calcular una ET sub 0 teórica. Es necesario un mantenimiento continuo, fundamental. Hay que hacer una validación diaria de datos. Y en general en Canarias, en cuanto a estaciones, al menos las grandes áreas regables se encuentran cubiertas. Con lo cual, el diagnóstico es positivo. Ahora el hándicap que tenemos todas las administraciones es mantenerlas en el tiempo, por el coste que ello conlleva. En cuanto a asesoramiento de riego, el Cabildo Tenerife, como les dije, se apoya en FAO-PERMONTI, la famosa formulita, el lisímetro y las fincas de seguimiento. Al igual que dan recomendaciones para aguacates, cítricos y olivos, como les comenté. Y tanto el ICIA como el Ministerio, la recomendación se basa en FAO-PERMONTI y abarca un amplio listado de cultivos de los que está ofreciendo datos de recomendación. Reto actual, lo que les comenté, unificar las recomendaciones a nivel regional para los cultivos principales. Utilizar mismos K/C, métodos de cálculo y ajuste, para dar un solo dato. Y otro plus de calidad que queremos introducir a medio y largo plazo es empezar con el asesoramiento a nivel de finca, donde los datos de suelo son fundamentales, un poco para hacer seguimiento del estado de humedad del mismo. En este sentido, indicar casualmente que hace justo la semana pasada, el Cabildo Tenerife puso en marcha la oficina de asesoramiento al regante, que no es otra cosa sino un conjunto de técnicos que van a estar a full time, primero evaluando sistemas de riego a nivel de finca para ver si se encuentran en buen estado o no, si el coeficiente de uniformidad es bueno o malo, etcétera, etcétera. Y después hacer un estudio del manejo del riego de esa finca, con el objetivo de optimizar tanto el sistema de riego como el manejo que del se haga. Bueno, ya he concluido mi exposición. Posiblemente me haya liado con algún término, pero vamos, me he encontrado raro solo aquí delante del ordenador y no delante de ustedes, que quizás pudiéramos haber intercambiado más opiniones o haber tratado
la presentación de otro modo. Pero bueno, estoy a disposición de ustedes para me planteen las preguntas que estimen oportuno. Venga, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu esfuerzo, por tu charla, que es un tema complicado y creo que lo has sabido explicar para que todo el mundo más o menos se lleve una idea, pueda enlazar con las siguientes ponencias. Y tenemos ahora a Juan Antonio ya en directo con nosotros para responderles las preguntas. Juan Antonio, ¿me oyes y puedes desbloquearte el micrófono? Que entre tanta gente yo no te veo. Te pones el cursor abajo en la pantalla a la izquierda y hay un microfonito y solo le tienes que ticar y ya te abres. ¿Se llama Antonio directamente? Dime. Es Antonio, yo le puedo activar. Vale, pues no sé si es Antonio, es que hay varios Juanes. Él me ha dicho que estaba dentro de la sala. Acabo de activar a Antonio, pero no sé si es Juan Antonio. Juan Antonio, ¿nos oyes? Ya está. Ah, ya le veo. No, es Juan Delia. Ah, vale. Juan, lo que pasa es que yo vi varios Juanes. Está Juan invitado, Juan, es que hay varios Juanes. Ya, por eso. Juan Antonio, abre el micro, que lo tienes en el lado izquierdo bajo. Ok. Gracias. Si pones el cursor en la pantalla a la izquierda, te sale un microfonito. A ver, los activo a todos y desactivo al que no. Vale, estupendo. Muy larga. Ahora. ¿Me oyen? Eso es lo que más tarda en escribirlo ahí. Vale, ya está. ¿Me oyen? Perfecto. Hola, Juan Antonio. ¿Ya nos oyes bien? Vale. A ustedes Te voy a Sí, hacer... sí, desde Juan el Antonio. principio. Se oye bien, Juan Antonio. ¿Se oye? Sí, se te oye perfectamente. Espérate que te Vale. hago la primera pregunta. Te preguntan que si además de los tensiómetros, ¿qué otros instrumentos se emplean para conocer el contenido de agua en el suelo? En el suelo, los tensiómetros es el aparato, por así decirlo, que siempre se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Es muy barato, es muy práctico y muy fácil de mantener. También existen otra serie de aparatos, otro tipo de sondas de humedad, basadas sobre todo en crear un campo dieléctrico alrededor de la sonda y te mide cómo varía esa capacidad dieléctrica del suelo en función del contenido de agua de humedad. Son sondas más complejas, más difíciles de utilizar y bueno, requieren una instalación un poquito más cuidadosa. Básicamente es las que yo conozco, ¿de acuerdo? Para ver el contenido de humedad en el suelo de un cultivo. Perfecto. Ahora una persona te hace dos. Algunos controladores de riego incorporan un sensor de lluvia para permitir ahorro de agua. ¿En qué características deberíamos de fijarnos para adquirirlo? Y la otra es, ¿la aplicación SIAR se puede conectar con algún equipo que nos permita controlar el riego? Vale, en cuanto a la primera, la verdad que bien poco puedo decir, porque en cuanto a controladores de riego a nivel de finca, pues yo la verdad es que no soy ningún especialista. Lo que sí les podría decir es que, hombre, por lógica, cuanto más sensible sea el pluviómetro o el sensor de lluvia, pues perfecto. Lo que hay que tener en cuenta, aparte de esas características, es después cómo vamos a manejar ese dato, porque claro, no toda la lluvia que cae o se detecta en el pluviómetro es aprovechable por el cultivo. Por ejemplo, si nos caen 1 litro por metro cuadrado de lluvia, pues el programita o el controlador de riego deberá saber o nosotros decírselo que esa lluvia no es aprovechable no llega a las raíces del suelo, prácticamente se evapora antes de que toque el suelo y viceversa, si cae la trompa del siglo, no toda esa agua se va a aprovechar por el cultivo, una buena parte va a percolar a los estratos profundos del suelo y quedan alejadas de las raíces. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, era si la aplicación SIAR, entiendo que habla de la app SIAR del Ministerio, puede incorporar los datos de
¿Me puedes repetir, Merchi? Sí, era, ¿la aplicación SIAR se puede conectar con algún equipo que nos permita controlar el riego? Con algún equipo que pueda controlar el riego. Pues mira, ahora mismo no te sabría decir, pero entiendo que potencialmente se podría conectar. Hoy en día hay un montón de programas y de automatismos que entiendo que lo podrían permitir. En fincas y en cabezales ya preparados. De todas maneras, estas preguntas que tienen a lo mejor un poco más tecnológicas, recuerden también que el miércoles y jueves tenemos al catedrático de la Universidad de Las Palmas, José López, que es nuestro coordinador, que es catedrático en Ingeniería Electrónica, que alguna pregunta yo creo que va más para él que para ti. Porque esta, por ejemplo, también habla, ¿se puede detectar el estrés hídrico desde un dron con cámara multiespectral o se necesita una cámara térmica? Me refiero para el cálculo del índice CWS. Se ha detenido como tu vídeo, Juan Antonio, no sé si nos oyes. La pregunta era difícil, pero yo te veo congelado. No sé si te ha ido el vídeo. Pues disculpen porque creo que ha tenido un problema de conexión Juan Antonio y se le ha ido. No sé si está intentando salir y entrar otra vez. Vale, vamos a esperar un momentito y si no, como les digo, hemos abierto. Ya está conectado. ¿Nos oyes ahora, Juan Antonio? Sí, disculpen, pero se desconectó internet de repente en casa. ¿No? Sí, es que te quedaste congelado. Digo, hombre, la pregunta era difícil, pero no para tanto, ¿no? Te la repito, era, ¿se puede detectar el estrés hídrico desde un dron con cámara multiespectral o se necesitaría una cámara térmica? Y se refiere al cálculo del índice CW. Repite, Delia, que se cortó también. Tu voz se cortó de repente. Vale, ¿se puede detectar el estrés hídrico desde un dron con cámara multiespectral o se necesitaría una cámara térmica? Se refiere al cálculo del índice CWS. Esa pregunta la verdad es que no te la podría contestar. Es para José, ¿no? Sí. Sí, hombre, me suena un poco el tema de que, bueno, cada vez más se están utilizando los satélites y las constelaciones de satélites, sobre todo ahora hay una serie de satélites que te aportan información gratuita de un montón de parámetros, el índice de vegetación, te aportan canales multiespectrales, etcétera. Y sé que se están empezando a utilizar, o por lo menos para investigar en este tema, en el tema del estrés hídrico y el contenido de agua de un cultivo, ¿vale? Que no te sabría especificar ahora más. No, estoy metido no se preocupen que vamos a tener una tarde entera con 2 tardes con los compañeros de la Universidad de Las Palmas que seguro que se va a les hablar aporta de más esto, información. Sí. Y la última, que tampoco sé si va estrictamente para ti, es, aunque la uva necesita menos agua que otros cultivos, ¿qué método de asesoramiento de riego resultaría más adecuado para este cultivo? Vale, ahí sí les podría decir algo más. Como les dije en la charla, las estaciones agroclimáticas, por lo menos las nuestras, las del ministerio, vamos, las de las corporaciones públicas, están situadas en las zonas costeras, básicamente porque es ahí donde hay un mayor ahorro potencial de agua, basándonos en las recomendaciones de riego. A modo de ejemplo, la platanera consume casi 1/4 parte del agua que se consume en toda Canarias, para todo. Para turismo, para población y demás. Entonces ahí es donde incidimos con las estaciones. Las zonas de viña pues están en zonas ya más bien fuera de esas zonas costeras, más en medianías y demás, con lo cual las red de estaciones en principio no cubrirían bien esa zona de ese cultivo, salvo por ejemplo en Tenerife, pero vamos, en el resto de las islas no tenemos estaciones. Yo les recomendaría como mejor método para controlar el riego en la viña es el control de agua en el suelo. El uso de tensiómetros sobre todo porque es un método, como les dije, económico y fácil de utilizar. Y máxime cuando la viña pues
no requiere agua todo el año. El agua en la viña sobre todo requiere agua, sobre todo después de la cosecha, para recuperar cosecha, para aportarle nutrientes, y después pues a lo mejor antes del envero pues un par de aplicaciones si el año es seco, y también para aportarle abono. Con lo cual lo más práctico y lo más sencillo es un simple tensiómetro a profundidad de la raíz de la viña y verificar que ese suelo está en condiciones óptimas de humedad para que pueda absorber tanto agua como nutrientes. Ese es el método más sencillo en la viña, el que yo recomendaría, vamos. Estupendo, Juan Antonio. Pues ya no hay más preguntas, solo felicitaciones de muchas personas que te han escrito en el chat. Gracias a todos y a todas por asistir y sobre todo a los ponentes por el esfuerzo que supone, y que descansen y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Saludos, chao, gracias a todos y a Delia por el soporte técnico. Venga, hasta luego. Hasta luego, Adiós. gracias, chao. Hasta luego. Gracias, chao.